En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de la primera convención internacional de los profesionales del laboratorio clínico, el haberme invitado a esta conferencia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre fragilidad en las personas mayores y con algunos hallazgos en particular en plaquetas. La agenda, el esquema que voy a seguir durante la presentación, ahí ustedes lo pueden ver, antecedentes generales y particularmente hablaré del cambio demográfico, de algunas características del envejecimiento, para luego hablar de un estudio que hicimos en adultos mayores en la región del Maule, Chile, y para finalmente referirme a una red de envejecimiento de universidades estatales en nuestro país. En primer lugar, entonces, hablemos sobre cambio demográfico que seguramente ustedes conocen. Bueno, en primer lugar, ahí ustedes pueden ver que en la figura del lado izquierdo del monitor ven en colores expresadas los porcentajes de adultos mayores, le hace sobre 60 años en distintas regiones del mundo y cómo es la proyección al aumento en aproximadamente 30 años más. Claramente existirán más adultos mayores y esto explicado básicamente por una disminución de la natalidad y un aumento en la sobrevida por distintas razones, entre otros los adelantos biomédicos, por cierto. Otros datos demográficos, esto actualizado al reporte de la década del envejecimiento, generado recientemente por la Organización Mundial de la Salud, y en que se muestra ahora el número de personas mayores en el mundo, expresado también sobre 60 años, y ustedes pueden ver la progresión desde el año 1980 a la actualidad, que son alrededor de 1.000 millones en el mundo, lo que expresa alrededor de 14% de la población, y en una proyección al 2050 en que esta cifra se va a duplicar, llegando alrededor del 20-25%, proyectan otros, de adultos mayores, es decir, en uno de cada 5 personas aproximadamente, 20-25%, van a ser adultos mayores. Y en ese mismo contexto, ustedes pueden ver en este recuadro que la sobrevida sobre 65 años en los hombres es del orden de los 18 años y en las mujeres del orden de los 21 años. Es decir, se está llegando al orden de cerca de 80 y un poquito más de 80 años en las mujeres. Aquí se observan cifras que son de América Latina y el Caribe, en que también hay una progresión a través del tiempo, estando actualmente o cercano a esto, porque esto está proyectado al 2030, del orden del 15-17%, con 120 millones de personas, para llegar al 2050 a alrededor de 200 millones de personas. Este recuadro que está en la parte inferior de la diapositiva, ustedes pueden observar que indica que este cambio demográfico, es decir, que está aumentando el promedio de edad significativamente en la población, y este fenómeno está ocurriendo en forma acelerada en América Latina respecto a lo que ocurrió en Europa. Y este cambio demográfico claramente está llevando a cambio epidemiológico, es decir, hoy y ya desde hace algún tiempo, las causas principales de muerte no son las enfermedades infecciosas, sino que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Algunos, pasando a otro punto de nuestra agenda de la conferencia, vamos a observar algunas características hallmark del envejecimiento. Así ustedes pueden ver que esto se explica a nivel celular, básicamente, en que ustedes pueden observar que hay ciertas características primarias que son las causas del daño a nivel celular: inestabilidad genómica, desgaste de telómeros, alteraciones epigenéticas, pérdida de la proteostasis. Antagonistas a estas características, es decir, respuesta a este daño,
hay una desregulación de la detección de nutrientes, disfunción mitocondrial, elemento fundamental, y senescencia celular. Algunas otras características, como el agotamiento de células troncales, alteraciones de la comunicación, de las relaciones, de las interacciones intercelulares, y por otro lado también una desregulación a nivel de la matriz extracelular. Todas estas alteraciones a nivel celular y por cierto molecular, en distintos tipos de procesos, van a ir explicando el proceso de envejecimiento que se observa en los humanos. Quisiera, antes de pasar a otro punto, mencionar allí algunos aspectos que influyen en el envejecimiento, en definitiva. Si el envejecimiento puede ser más o menos saludable. Ustedes pueden ver en este recuadro de la izquierda que hay algunos elementos que tienen que ver a nivel individual, a nivel personal. Es decir, el envejecimiento, a propósito de la diapositiva anterior, eso que ocurre en distintos procesos biológicos, pero que de alguna manera también cada individuo, ya sea por decisión personal o porque las condiciones no permiten que sea de otra manera, que es un tema también importante, el envejecimiento puede ser más o menos saludable y eso tiene que ver con ciertas condiciones de salud, ¿ya? Que van haciendo que el envejecimiento sea de una u otra manera. Hay aspectos genéticos que, por cierto, influyen. Hay gente que tiene ciertas tendencias a ciertos fenómenos biológicos que le sean favorables o no. Y por otro lado, hay factores ambientales, ¿ya? Que ustedes pueden ver aquí. Esto tiene que ver con determinantes sociales que importan finalmente en el envejecimiento. Y aparecen aquí dos conceptos que se asocian con lo que hemos visto anteriormente, y uno que es la edad cronológica, es decir, eh, voy a decirlo de esta manera, alguien puede tener 70 años, dos personas de 70 años, pero su edad biológica puede ser diferente. Alguien puede estar envejeciendo más saludablemente que el otro. A eso se refiere esta diferencia de edad cronológica y de edad biológica. Ahora, en esta secuencia que he establecido para la presentación, vamos a hablar de un estudio que realizamos hace poco, bueno, hace algunos años, en la región del Maule, que es una región que está en la parte central de este angosto y largo país en el sur del mundo. Se llama región del Maule. De 15 regiones que tiene el país, esta está al centro, y les mostraré algunos resultados que tienen que ver con fragilidad en adultos mayores. Esto es a modo de introducción, solamente ustedes pueden ver aquí estudios que se han hecho, no están todos los estudios realizados en el mundo, por cierto, pero en que se observa el porcentaje de fragilidad, que ya voy a definir, en distintos estudios realizados en distintos países. Y ustedes pueden ver en Japón, del orden del Japón, España, del orden del 8%, pero también hay cifras bastante mayores, y en nuestro país las cifras se mueven entre el 14 y el 40%, que es una cifra bastante alta. ¿Ya? Bueno, nuestro estudio incluyó a personas mayores sobre 65 años que fueran autovalentes y que estuvieran siendo registradas, controladas en algún centro de salud, centro primario de salud. Acá le llamamos CEFAM. ¿Ya? Y esto incluyendo todas las provincias, ciudades de la región del Maule. Y consideramos personas de ubicación o vivienda urbana y también en localización rural. Fueron alrededor de 1.200 personas que estaban en estos veintitantos grupos o centros de salud primaria o centros de salud familiar. Y esto se estableció como un corte transversal pensando en un estudio de longitudinal, una corte. La definición de fragilidad la utilizamos según el criterio del fenotipo de Fried, en que
para quienes están familiarizados con esta clasificación, se utilizan 5 criterios. Uno es la disminución de la velocidad al caminar. No voy a ir observando los detalles, pero están allí registrados. Dije disminución de velocidad al caminar, debilidad, es decir, falta de fuerza, pérdida de peso involuntaria, sensación de agotamiento general y bajo nivel de actividad física. Los criterios o la definición de fragilidad se establece de la siguiente manera. Es no frágil quien tiene 0 criterios de los 5 mencionados. Si alguien tiene 1 o 2 de estos criterios, es prefrágil. Y si tiene 3 o más de los 5, es frágil. Esa es la definición de Fried. Algunas características de la muestra que nosotros estudiamos. Ustedes pueden ver allí que casi el 70% fueron mujeres. En nuestro país van más mujeres a los consultorios de salud. La media de edad fue del orden de los 73 años. El 70 y algo por ciento fueron urbanos y los años de educación fueron del orden de los 7 años. Vamos a ir haciendo luego alguna diferencia entre frágiles y no frágiles. Aquí ustedes pueden seguir viendo características de la población, pero ahora ya considerando su nivel de fragilidad. Aquí están los no frágiles y los frágiles. He dejado en color más tenue los datos de todos los individuos y también los de prefrágil para hacer más contraste entre los no frágiles o robustos, que también se les llama, y los frágiles. Así ustedes pueden ver que fueron más mujeres, ya lo indicaba, pero como población general, y separándolo ahora entre frágiles y no frágiles, hay más mujeres frágiles que no frágiles. Respecto a la edad, ya también algo habíamos mencionado, que pueden ver ustedes que sobre 75 años fue el 70% de la población estudiada. Respecto a los niveles de educación entre analfabetos y primera y enseñanza primaria incompleta, ocupa un porcentaje del orden del 50 y tantos por ciento. Y enseñanza universitaria o técnica, en los no frágiles fue mayor que en los frágiles. Por otro lado, condición de una buena nutrición, casi alrededor del 85% en los no frágiles, cosa que se observó solo en el 55% en los frágiles. Por otro lado, algunas otras características, ustedes pueden ver que los frágiles tuvieron un mayor porcentaje de enfermedades crónicas, algunos y también expresado en algunas dolencias de tipo cardíaca. Y por otro lado, también hay más eventos o patologías de tipo osteoarticular en los frágiles versus los no frágiles. Y también se observó el nivel socioeconómico era menor. Esto muestra las diferencias de prevalencia de fragilidad, ¿ya? Esto ya está expresado en porcentaje, en que en la población en general de toda la región se observó de todos los adultos mayores estudiados, el 24% de ellos presentaba fragilidad, pero había algunas diferencias de unas provincias a otras, ¿ya? Como ustedes lo pueden observar allí. Esto muestra la prevalencia de fragilidad considerando sexo y edad, y ustedes pueden ver que he tirado aquí algunas líneas mostrando básicamente que está en un gris más tenue las mujeres, y pueden observar que la fragilidad comparativamente en los distintos grupos etarios es mayor que en los hombres, y va aumentando a medida que aumenta la edad. Pero también eso ocurre en los hombres, pero con un nivel menor.
Esto muestra, estudiamos varios elementos, pero en este caso se estudió la cantidad de fármacos que estaban, utilizaban diariamente las personas y podemos ver que el grupo no frágil versus el frágil, si tenían polifarmacia o no, versus la hiperfarmacia, la polifarmacia, perdón, y pueden ver ustedes que si vemos el grupo eh, de no frágiles, tenían más no polifarmacia, es decir, no tenían polifarmacia, versus los frágiles que sí tenían más polifarmacia que no polifarmacia. ¿Ya? O sea, usaban más fármacos los frágiles que los no frágiles. Esto, por otro lado, este es ya un estudio de regresión logística, considerando de multivariable, considerando los estados de fragilidad, comparando frágiles versus no frágiles o robustos. Y de aquí se observa el loss ratio de algunos elementos, incluyendo todas las variables en este modelo. Claramente se observa que la mujer tiene más tendencia a la fragilidad, sobre 75 años, con algún nivel de daño cognitivo, las personas que tenían menos de 8 años de estudio, con las que tenían algún riesgo nutricional y obesidad abdominal. Esos son los factores que más influyeron en el estudio en los adultos mayores de nuestra región. Estos son datos generales que aparecen en este reporte recientemente mostrado por la OMS, en que se estudian dos criterios, los dos más, voy a decir, cuantificables, de información más dura, en los criterios de fragilidad. Y muestra distintos países, y aquí he puesto el recuadro de México, que es lo más cercano digamos, por ser de Latinoamérica. ¿Ya? En que claramente se observa que el tiempo, la velocidad de la marcha, el tiempo va aumentando a medida que se avanza en edad. Es decir, la marcha es más lenta. Perdón. Y por otro lado, la fuerza de agarre o presión, la fuerza, usando un dinamómetro, que también es muy cuantificable, vemos aquí en lo más cercano a Latinoamérica, vemos aquí México, en que va en esta línea amarilla, pero separado en este caso en hombres y mujeres, porque por definición el hombre en general, al menos en edad joven adulto, tiene más fuerza por más masa muscular que las mujeres, y observamos que la curva va en la parte baja comparativamente con otros países. ¿Ya? Siempre en descenso. A medida que se avanza en edad, se disminuye la fuerza. Bien, esos son las dos últimas diapositivas era documentación adicional que se les quería mostrar. Los datos anteriores eran de nuestro estudio. Pero en este estudio tomamos una submuestra en que seleccionamos en forma aleatoria un grupo frágiles y grupos no frágiles para estudiar particularmente algunos datos en plaqueta, que es una cierta especialidad de nuestro grupo. A modo de contexto, pongo ante algunos antecedentes nuestros también. Estudiamos factores de riesgo cardiovascular hace algunos años en población que desde joven hasta los 74 años, y los recuadros en distintos colores se observan, por ejemplo, observemos estos dos niveles de grises, y en que se observa cómo aumentan a medida que aumenta la edad, y el blanco, que no tiene factores de riesgo cardiovascular, cómo disminuye a medida que pasan los años. Eso por una parte. Y por otro lado, desde el punto de vista fisiopatológico, en las trombosis particularmente arteriales, importa mucho la participación de plaquetas, como también la calidad del endotelio. Y en ese contexto está establecido que diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, síndrome metabólico van alterando la
el endotelio, la capa interna de la arteria, y eso facilita que las plaquetas se puedan adherir y finalmente agregar allí. Y en algún momento, si la placa aterosclerótica, no voy a entrar en este tema, pero solamente para mostrar finalmente, en algún momento la placa aterosclerótica se rompe, se puede formar un trombo y allí participan también las plaquetas. Pero las plaquetas participan desde mucho tiempo antes, adhiriéndose y secretando moléculas y atrayendo leucocitos, entre otros fenómenos. Y a propósito de plaquetas, y para después, como voy a mostrar resultados asociados a plaquetas, y si alguien que está escuchando esta conferencia no te ha familiarizado con las plaquetas, lo menciono. Como otras células de la sangre, los blancos, los rojos y las plaquetas son formados en la médula ósea, que está en los huesos planos y huesos largos. Y una vez ya en la sangre, me quedo con la información de la plaqueta, que es lo que me interesa. Muestro dos figuras. Por una parte, destacar que en esta microfotografía de electrónica de transmisión, que las plaquetas, entre otros gránulos, tienen gránulos alfa, donde hay allí una proteína que nombraré más adelante, que es la P-selectina. Y por otro lado, las plaquetas, muestro en esta figura, tienen receptores no glicoproteicos y receptores glicoproteicos para distintas moléculas. Y entre otras, menciono algunos receptores porque los mencionaré más adelante a propósito de mediciones, receptores para trombina, usando un péptido. En el laboratorio se utiliza un péptido, no una trombina completa, porque no, o si no se coagularía la muestra de plasma. Se usa un péptido que se llama TRAP, y también se utiliza para estudiar las plaquetas, ADP, con sus respectivos receptores. O sea, hay receptores para TRAP, que equivale a trombina, y receptores para ADP. Pero también hay un receptor 2B3A, que es el ligando de fibrinógeno. Bien, dicho esto, que era pues, antecedentes generales sobre las plaquetas, podemos ver aquí algunos resultados, ¿ya? Y estos tienen que ver con recuento y volumen de las plaquetas. Si consideramos este es un grupo de jóvenes de control, que vemos un recuento aquí que está cercano a los 300.000, entendiendo el rango normal de plaquetas, que es de 150 a 400.000, 400 y tantos mil aproximadamente, ¿ya? Pero si comparamos los adultos mayores, de los adultos mayores respecto a los jóvenes, claramente hay una disminución. En otro estudio, que no lo muestro acá, nosotros a través del tiempo, a medida que aumenta la edad, claramente hay una disminución del recuento de plaquetas, que en general no disminuye bajo 100.000 por microlitro, pero claramente si uno lo compara con personas jóvenes o adultos jóvenes, existe una disminución. Pero por otro lado, ¿ya? El volumen de las plaquetas de los adultos respecto a los jóvenes es mayor. Ustedes pueden ver, ya sean no frágiles o frágiles los adultos mayores, el volumen es un poco mayor que el volumen de la plaqueta, o el tamaño de la plaqueta de los jóvenes. Esas son características de cantidad y volumen de las plaquetas. Pero veamos ahora algo sobre las funciones de ellas. En términos generales, la plaqueta de los adultos, ¿ya?, está un poco más activada, pero si uno compara frágiles versus no frágiles, vamos a ver que los frágiles presentan más activación. Pero esto, para llegar a observar esto, hay que hacer ciertas modificaciones técnicas en las pruebas habituales de laboratorio. En la prueba habitual de laboratorio, para quienes estén familiarizados con esto, se hace un examen que se llama agregación plaquetaria. Pero si utiliza uno la concentración habitual, ¿ya?, de 4 micromolar de ADP, no observar diferencia significativa entre las plaquetas de los frágiles versus los no frágiles. Pero en cambio, si bajamos la concentración a dosis subagregantes, ahí se expresa la diferencia, ¿ya? Las plaquetas de los frágiles agregan más que los no frágiles. Ahí se muestra una microfotografía de plaquetas en reposo y plaquetas
plaquetas activadas. Una vez que recibe un agonista o un elemento que induce la activación de la plaqueta, y esto muestra una curva de agregación típica observada en este agregómetro. Por otro lado, eso era con el agonista ADP. Por otro lado, vemos aquí otro agonista que es el TRAP, que es el equivalente a trombina, para lo cual la plaqueta, ya les decía, también tienen receptores. Si usamos una concentración alta, no se observa diferencia entre jóvenes, adultos mayores frágiles y no frágiles. Pero en cambio, si usamos una dosis subagregante, sí observamos una diferencia entre jóvenes y adultos mayores, pero no entre adultos mayores frágiles y no frágiles. Por otro lado, ya les decía que las plaquetas tienen gránulos y estos gránulos tienen, en este caso particular, los gránulos alfa, tienen proteínas en su interior. Cuando la plaqueta se activa por algún agonista, estas son secretadas y algunas se quedan en la superficie plaquetaria, como es el caso de la proteína P-selectina. Y si comparamos aquí activando las plaquetas con ADP, pero también el basal. Si comparamos el basal, es decir, plaquetas no activadas y por citometría de flujo, usando un anticuerpo monoclonal marcado con un fluorocromo dirigido a la P-selectina, vemos que los frágiles tienen en su membrana más P-selectina. Si activamos la plaqueta a dosis con ADP, dosis habituales en método de agregación plaquetaria, no se observa la diferencia, es decir, se activa la plaqueta y en su membrana va a expresar tanto P-selectina de igual cantidad en frágiles como no frágiles. Pero usando de igual manera como lo hicimos antes, en dosis subagregante, se expresa la diferencia. O sea, las plaquetas de los adultos mayores frágiles son más, entre comillas, activas. Por otro lado, otra forma de estudiar activación plaquetaria es observar el receptor 2B3A, que es el receptor para fibrinógeno, pero en su modalidad activada. Para eso existe un anticuerpo monoclonal que detecta el cambio conformacional de la 2B3A y también se hace por citometría de flujo. Y al igual que observamos antes, a nivel basal, es decir, no activada la plaqueta, ya se observa diferencia entre los frágiles y no frágiles, y si usamos el agonista de P con dosis baja, subagregante, también observamos esta diferencia. No se observa cuando se utilizan concentraciones altas. Por otro lado, una expresión plasmática de la activación plaquetaria puede ser el uso en la cuantificación, en este caso por ELISA, de este metabolito que es el tromboxano B2. Y el tromboxano B2, como se observa en esta figura acá, deriva del metabolismo desde los fosfolípidos de membrana, con participación de dos enzimas principalmente, fosfolipasa A y ciclooxigenasa, en que el metabolito importante para participar en la activación y en la agregación plaquetaria es el tromboxano A2. Pero este es muy, muy fugaz y por lo tanto no se puede medir en la práctica en el plasma si uno quisiera hacerlo, pero sí se puede hacer con el tromboxano B2. Y por lo tanto hay una directa relación entre la formación de tromboxano A2 y tromboxano B2. Otro elemento que nos pareció importante medir, dado que se está describiendo con mucha fuerza la participación de micropartículas plaquetarias y también de otras células circulantes, o sea, estos son micropartículas circulantes, que son detectadas con citómetros con mayor capacidad para pesquisar moléculas más proteínas o voy a decir, partículas celulares de menor tamaño que la plaqueta completa. Y esto lo hicimos en colaboración con el Centro de
de investigación cardiovascular de la doctora Lina Baimón en Barcelona, y ustedes pueden ver que los individuos frágiles versus los no frágiles, en el plasma de ellos hay más micropartículas plaquetarias que expresan fosfatidilcerina y que unen anexina 5. Las plaquetas, permítanme, voy a hacerlo en el puño, las plaquetas en reposo expresan una que otra molécula de fosfatidilcerina que es, pensando en la doble capa fosfolipídica, los fosfolípidos aniónicos están principalmente en el interior y cuando se activa la plaqueta expresan estos fosfolípidos aniónicos como la fosfatidilcerina hacia el exterior. Y de esa manera, esta proteína anexina 5 se puede unir a ella y estando marcada con un fluorocromo la podemos detectar con citómetro de flujo. Ahora, entre esas micropartículas que son anexina 5 positivas, se observó que en estas que son anexina 5 positivo, usando otro anticuerpo dirigido contra el receptor, con uno de los receptores para ADP, se observó entonces esta doble positividad. Y comparando los frágiles versus los frágiles expresan más de esta proteína, de esta doble positividad que los no frágiles. Si uno pudiese resumir algunos elementos que medimos en personas frágiles versus no frágiles y que hacen pensar en una mayor eh, o elementos que podían favorecer bajo ciertas circunstancias la generación de trombosis en personas mayores frágiles versus no frágiles, básicamente están el aumento en la función plaquetaria, ¿ya? Como son el aumento en la agregación, medido por ADP y TRAP, el aumento en la activación, midiendo P-selectina y 2B3A activada, midiendo el tromboxano beta 2, que se asocia a tromboxano B2, se asocia a tromboxano A2, y el aumento de micropartículas plaquetarias. Estos claramente son factores de riesgo de trombosis que junto con otros factores de riesgo pueden sumar y favorecer la génesis de trombosis. Hay otros elementos que en este caso no se muestran, pero que se sabe también que hay ciertos factores de la coagulación y de la fibrinolisis que pueden favorecer el desarrollo de trombosis. Finalmente quería comentar algo sobre la red de investigación en envejecimiento de las universidades del Estado de Chile. Desde la Universidad de Talca coordinamos esta red que incluye 16 universidades de las 18 que forman parte que son las universidades del Estado de Chile, y esta red está formada actualmente por sobre 60 académicos separados o distribuidos, mejor dicho, en 7 líneas de trabajo, 7 líneas de investigación, como son alimento y nutrición, calidad de vida y salud mental, capacidad funcional y condición física, factores de riesgo de enfermedades crónicas, neurociencia y enfermedades neurodegenerativas, odontogeriatría, salud, seguridad social y determinantes sociales del envejecimiento saludable. Este grupo de sobre 60 académicos ya llevamos un tiempo trabajando en forma interuniversitaria e interdisciplinaria y estamos postulando un proyecto para formar un centro de investigación en envejecimiento en red, CIER, que en el contexto del plan de fortalecimiento de las universidades del Estado, el objetivo que tiene el proyecto es crear un centro, como ustedes pueden ver aquí, de investigación en envejecimiento en red, que estudie interdisciplinaria e interinstitucionalmente, con colaboración internacional, el proceso de envejecimiento, generando conocimiento básico y aplicado que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través de generación de productos científicos, formación de capital humano avanzado, fortaleciendo la vinculación con el medio y postulando propuestas de políticas públicas relacionadas. Hacia el final quiero destacar
que seguramente como muchos de los que estén presentes aquí en esta sesión sabrán, recientemente la OMS con voy a decir, el patrocinio de la Organización Mundial, la Organización Mundial de Salud con el patrocinio de la ONU, ha declarado década del envejecimiento saludable al periodo 2021 a 2030. Y nosotros como red de investigación en envejecimiento saludable queremos ser un aporte en ese contexto. Aquí ustedes pueden ver, y está en el documento, el reporte que generó la OMS recientemente, a propósito de un estudio longitudinal que hicieron por 10 años en 26 países con 130.000 personas mayores. Y observaron en el estudio de la evolución, perdón, que se puede envejecer en estas tres formas, ¿ya? En un envejecimiento en un alto estándar y bastante estable, en un envejecimiento también estable, pero de bajo nivel, y en un envejecimiento rápido, con esto sería lo que aquí se observaría claramente la diferencia eh, del envejecimiento biológico versus el cronológico, la edad cronológica versus la edad biológica. Sí, porque aquí podemos observar personas a una cierta edad y que tienen una misma edad, pero que tienen un envejecimiento, una edad biológica diferente. Y por cierto, para envejecer saludablemente y recordando a gente que sabe mucho más que yo sobre el tema, hay que cuidar la salud física, en ese contexto con actividad física adecuada, alimentación saludable, no fumar, pero esto es el aspecto salud físico propiamente tal. Pero también hay que agregar la socialización, hay que conversar con otros, hay que tener amigos, hay que tener amigas, tener grupos con los adultos mayores. Y otro elemento que a mí me llama significativamente la atención es tratar de que los adultos mayores tengan algo, algún sentido de la vida, no perder el sentido de qué hacer en la vida. Estos tres elementos pueden ser muy importantes en proceso de envejecimiento saludable. Finalmente, ustedes pueden ver allí el sitio web de nuestro Centro de Investigación en Trombosis, y si alguien quiere ver algo sobre la red de investigación en envejecimiento, puede entrar al sitio web de las universidades del Estado de Chile. Muchas gracias, que estén muy bien.